Bienvenidos a nuestro canal. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de todo nuestro nuevo contenido. En este video, abordamos el controvertido tema de los aviones de combate J-10 chinos sobrevolando el Sinaí. Este suceso no pasó desapercibido, ya que generó gran preocupación en círculos israelíes, que siguen de cerca la actividad militar en la región. En este video, analizamos los detalles de la cooperación militar entre Egipto y China, incluyendo ejercicios de entrenamiento conjuntos y el intercambio de experiencia en defensa. Estamos presenciando el inicio de una nueva alianza de defensa en Oriente Medio. En una rara exhibición militar, el vuelo de los avanzados aviones de combate chinos J-10 sobre el Sinaí provocó un gran revuelo, particularmente en círculos israelíes, que siguieron de cerca los movimientos y expresaron profunda preocupación por la creciente asociación militar entre El Cairo y Pekín. Los aviones de combate, que fueron identificados públicamente como parte del sistema de seguimiento aéreo Snipe-2, han reabierto el tema de la cooperación militar entre Egipto y China, que incluye entrenamiento antiterrorista conjunto, intercambio de experiencia en defensa y desarrollo de capacidades cibernéticas. A pesar de la falta de un anuncio oficial de El Cairo o Pekín, el vuelo de estos aviones representa un cambio cualitativo, especialmente después del aterrizaje de un avión de alerta temprana chino en el aeropuerto de Beni Suef, en el sur de Egipto, un evento que planteó muchos interrogantes en los pasillos militares de Tel Aviv. El avión chino estaba equipado con sistemas avanzados de guerra electrónica y nunca había volado fuera del espacio aéreo chino, lo que indica un alto nivel de confianza entre ambas partes. El ejército israelí no se quedó callado. Tel Aviv lanzó un avión de inteligencia electrónica que voló cerca del Sinaí para intentar monitorear las señales y los detalles de las maniobras aéreas chino-egipcias. Los analistas militares israelíes describieron la acción como una provocación estratégica, y creen que anuncia un reajuste del equilibrio de poder en la región. Estos acontecimientos se producen en un momento delicado en la región, en medio de una creciente tensión entre China y Estados Unidos y una creciente influencia china en Medio Oriente a través de acuerdos de armas y apoyo a proyectos de infraestructura de defensa. Estas maniobras allanan el camino para una nueva alianza de defensa en Oriente Medio. Estamos presenciando una intersección más profunda entre el dragón chino y la seguridad del Mar Rojo y el Canal de Suez. El momento, la ubicación y el tipo de avión son señales que Israel lee con preocupación en el Sinaí, que Tel Aviv nunca pierde de vista. Si te gusta el contenido, no olvides darle like, compartir el video con tus amigos y dejar un comentario con tu opinión sobre este tema. Estamos aquí para escucharte. Gracias por seguirnos y estate atento para más análisis y noticias interesantes.